Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Agenda Propia. Justamente antes de empezar, yo le comentaba a Hugo Cachorro que no salía de mi asombro a esta altura de mi vida, ya son muchos años, se acerca un cumpleaños más, que prefiero no citarlo, para no deprimirme. Qué coqueto. Sí, vio, así, femenino. Para no invitar, aumentar el gasto. No, yo siempre invito. Yo a usted lo invité, usted no vino, así que factura paso después. Y decía realmente que me parecía, para poner una palabra a todo esto, pornográfico. Pornográfica la violencia que se ve en todos los ámbitos, a nivel global, ¿sí? Ayer o antes de ayer en Gaza destruyeron un hospital, 20 muertos, 5 periodistas muertos. Fue un accidente, dijo el señor que está invitado a venir a Buenos Aires en septiembre. El genocida Netanyahu. O sea, digo a nivel global porque pasa lo que pasó en la cancha de fútbol, pasa... realmente escucharlo a este personaje hablar de sodomía y de orcos y de... ¿se acuerda la película de Almodóvar? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y yo me interpelo permanentemente qué no hice en todos estos últimos años. ¿O qué hice para tener un engendro como este al frente del Poder Ejecutivo? Y esta semana explotó, y supongo que Hugo y Claudio y Gladys, explotó todo el tema de las coimas, de la discapacidad. Es pornográfico. Y es más pornográfico que se hagan los boludos y que nos tomen por boludos. Ya llega a un nivel de que no les importa nada, que no solo no les importa lo que dicen, sino no les importa lo que hacen. ¿Cómo le va? Bien, me dejó un clima difícil para levantar, ¿Por pero qué? bueno, ¿Por qué? voy a asumir un poco la tarea compartida con mi amigo el compañero. Con Hugo, para, no digo buenas noticias, pero sí como tratar de ampliar un poco el panorama y el decirle caos. que no tenemos solo el Poder Ejecutivo, Claro. En esta democracia medio enclenque que tenemos también otros poderes. El Poder Legislativo se apresta en esta semana para... En principio, continuar algo que parece venir desde la semana anterior, con una sucesiva cantidad de derrotas por parte del Ejecutivo en las cámaras, donde, bueno, la semana pasada, recordemos, hubo una derrota importante del veto, en principio, de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que diputados ratificó, que falta que ratifique el Senado para que en efecto sea ley. Mientras vetaban, robaban. Claro. ¿Vos sabés El que mismo día, vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Sí. Hugo me decía es lo mismo que Menem? No, es peor. Peor. Es peor. Porque encima lo hacen explícito. Es una generación nueva de los Menem. Bueno, ¿no? aparte, ¿no? Un poco menos discreto. Que dicen que aquellos no, ya no eran muy mi discretos. apellido, decía el presidente de la Cámara de Diputados, nuestro apellido, sí, tu apellido. De chorro, de corrupto, de ladrones. Bueno, decía entonces que el Senado se apresta a tratar de continuar esto que viene siendo una derrota importante en el plano legislativo por parte del gobierno, que es avanzar con una nueva disposición para detener este uso desmedido de los decretos de necesidad de urgencia que está haciendo Milei. La semana, hace un par de semanas que estuvo Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Dos acá. martes. Mencionaba en efecto que cuando fueron pensadas las leyes, tanto de veto como de la utilización de los decretos, no se pensaron pensando que podía venir un Milei. Y entonces, ahora, Milei, el uso desmedido de esas dos herramientas está haciendo que se revise la flexibilidad que se le otorga al Ejecutivo para usar. En realidad hay que decir que eso
que dijo Germán Martínez, que uno lo puede escuchar, revela la corta mira con la que se sancionan las leyes. Las leyes no son para un momento en el tiempo, sino que perduran en el tiempo. En aquel momento tenía que ver con que el control que tenía el gobierno era el control sobre el Senado. Por lo tanto, estableciendo que con una sola Cámara un decreto podía continuar, bueno, esto facilitaba la gestión del gobierno en aquel momento. Son discusiones en donde las leyes son coyunturales. En lugar de construir un Estado que funcione, se construye un Estado a la medida de quien está gestionando. Y luego aparecen los problemas. Es todo improvisación. Es todo no abordaje del modelo de país. Recién vos decías una democracia enclenque. enclenque. Ayer en una reunión donde discutíamos una serie de propuestas e iniciativas para construir un horizonte diferente en términos legislativos de la situación laboral, de las relaciones laborales en la Argentina, había el juez Pompa decía que las 4 leyes sobre las cuales se sostiene el sistema laboral en la Argentina, en realidad han tenido su origen en decretos de distintas dictaduras de del 55 para acá. O sea que lo que estamos comprobando es que los problemas que tenemos en democracia y que esta democracia enclenque, limitada, que es lo que explica que un gobierno neofascista esté sostenido en una legitimidad democrática, tiene que ver con las incapacidades de profundizar la democracia. Vamos a un proceso donde aparentemente hay una actitud de parte del Congreso de querer modificar esa situación. En la semana pasada se pudo ratificar la ley de emergencia en discapacidad, pero no se reafirmó el aumento a los jubilados y a las jubiladas, no se reafirmó el restablecimiento de la moratoria previsional, con lo cual se pudo cubrir a uno de los sectores más debilitados, que son los discapacitados, pero no se pudo cubrir por parte del Congreso de la Nación a otro sector gravemente afectado, como son los jubilados y las jubiladas. Por segundo año consecutivo, ¿no? Por segundo año consecutivo. Pero agregando ahí, porque del mismo modo que decíamos que mientras el Ejecutivo pretendía vetar lo de discapacidad, robaba en discapacidad, mientras el Parlamento no aprobaba el tema del aumento a los jubilados y el tema de la moratoria, el Senado se aumentaba la dieta, automáticamente, los sueldos de los senadores a 10 palos. Bueno, ¿no? En esta semana el Senado va a tratar la posibilidad de modificar la ley que aprobó el mecanismo donde es más fácil ratificar un decreto de necesidad de urgencia que sacar una ley, porque para sacar una ley necesitas las dos cámaras. Para ratificar un DNU no te alcanza con una cámara, o que una cámara no lo trate, como sucede con el decreto 7023, que no lo ha tratado la Cámara de Diputados y le sigue habilitando a Milei la posibilidad de gobernar por decreto durante los 4 años. Entonces, hay un serio retraso en términos del funcionamiento de las instituciones democráticas para poder revertir este estado de anomia institucional. Si no logramos eso, y por eso que a mí me parece que hay que sostener un debate para que la movilización de la calle con el funcionamiento de las instituciones pueda confluir. Esto es un tema que venimos discutiendo. Y además para que se modifiquen las relaciones de poder dentro del Congreso, porque el escenario que justifica un juicio político a Milei es cada vez más evidente. Es por la corruptela de todo tipo, ya son
varios los escándalos de corrupción que se han manifestado. Es un escándalo que gobierne por decreto y es un escándalo que el Congreso de la Nación lo siga habilitando para eso. Bienvenido si en el Senado se aprueba esta ley que modifica la libertad absoluta para que los DNU gobiernen, pero evidentemente necesitamos un cambio de la conducta del Congreso de la Nación para que podamos hablar de una democracia real, porque hasta ahora está muy enclenque. Pero después se preguntan por qué la gente no va a votar. Sí, bueno, yo Igual justamente me estaba parece. pensando en que en este marco, pensando en el rol que está tomando el legislativo, es importante pensar cuál es la importancia que tienen estas próximas elecciones Sí, claro. legislativas de octubre. Claro, la oportunidad de cambiar la composición parlamentaria para que efectivamente los abusos que ha tenido el Poder Ejecutivo hasta acá no se consumen, porque en realidad, cuando digo cambiar la composición implica terminar con aquellos que tienen una actitud de ser una oposición complaciente o cómplice, porque en realidad, en términos de relación de fuerzas, el gobierno nacional nunca podría haber gobernado como gobernó si no fuera por la complicidad del Parlamento. Porque en realidad Milei tiene 6 senadores y 37 diputados. Lo que ha hecho posible que gobierne por decreto o que sus decretos inconstitucionales no se rechacen es la complicidad de aquellos sectores que se supone que fueron votados para establecer límites al Ejecutivo y efectivamente no lo hicieron. Por lo tanto, digo, lo que hay que ver con claridad es cómo se votan aquellos que van al Parlamento a ejercer el rol que efectivamente tienen que ejercer. Porque esta ley, la 26.122, que como digo fue hecha de manera coyuntural y sin pensar lo que podía dar lugar, con haber modificado esta ley, en su momento, nada podría haber hecho Milei. Y en realidad lo estamos discutiendo recién ahora. Y no es casual aparte que toda esta suerte de despertar parlamentario de los opositores que votaban una cosa para un lado y después terminan en otra, se dé en el marco de una coyuntura electoral. Y faltan 2 años. Entonces me parece que lo que me parece que la comunidad tiene que ver es en quién se delega una representación para que efectivamente sea fiel a cumplir el rol que tiene que cumplir. Bien, nos vamos a una pequeña pausa. Tengo una duda, ¿sí? ¿Usted tiene $260.000 en su auto o no? No, ¿No tiene? no, es una lástima. ¿Y máquina de contar billetes tampoco? Ahí está, me faltaba. ¿Usted tampoco? No. Usted es economista, tendría que tener 260. Me dedico al mercado laboral, ¿no? Bueno, esto, No al también, financiero. esto también forma parte de la pornografía de este gobierno. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el invitado.